buenas noches, bienvenidas a su programa Mujeres Arraigadas en su Palabra. Hemos iniciado una nueva temporada el día de hoy con muchas cosas maravillosas que esperamos que todas puedan disfrutar. Y para los que no nos habían escuchado por primera vez y ahora es que nos escuchan, brevemente le decimos que Mujeres Arraigadas eso es un ministerio que se encarga de fomentar las enseñanzas bíblicas para aplicarla como nosotras, como mujeres. Tito 2, versículo 4, pues entonces es nuestro texto en el que nos basamos para poder ayudar a mentorar a otras para el Evangelio de Cristo. Así que les habla su hermana Tara de Moya y me acompañan mi equipo, nuestro equipo de mujeres preciosas y bellas. A mi derecha, ellas se pueden presentar. Así es, muy agradecida de estar aquí en esta noche. Mi nombre es Katy Ramírez. Y al lado de Katy. Hola, buenas noches, Dios le bendiga. Para mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Estefana Encarnación de Rosario. Y a mi izquierda, esa morena bella. Sí, aquí estamos nuevamente. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Ángela María Borque y queremos hacer un programa para edificación de cada persona o mujer que lo escuche. Así es, así que estamos súper emocionadas y súper felices de este nuevo inicio. Y bien, en este día vamos a estar comenzando abriendo una serie titulada Mujer para la Gloria de Dios. Y hoy entonces vamos a hablar sobre la feminidad bíblica. La feminidad bíblica, qué mejor tema para iniciar que hablar de lo que es la feminidad. ¿Y con qué se come eso? Bueno, vamos aquí entonces a ver si alguna de nuestras compañeras nos pueden informar sobre lo que es la feminidad. Bueno, sí, cuando escuchamos la palabra feminidad, según la Real Academia, tiene que ver con la cualidad de ser femenina. Y esta cualidad tiene dos factores y es que tiene que ver con apariencia y comportamiento. Es decir, que cuando vemos una persona con apariencia femenina, pues nos damos cuenta que es una mujer. Muy bien, entonces, en el término de mujer, pero quizás vemos o podemos encontrar también hombres con ciertos rasgos femeninos, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso podemos decir, bueno, esa persona es más afeminada. Así es. Ese hombre es más afeminado, porque esas cualidades propias de nosotras, con las que nacemos de manera innata, pues son las que nos definen. En ese sentido, entonces, y después de tener una pequeña definición de lo que es la feminidad, entonces, ¿cómo aplicaríamos esa feminidad de manera bíblica? Bueno, la feminidad de manera bíblica es lo que dice realmente la palabra de Dios. Y aunque las personas tengan una idea incorrecta de lo que es esa feminidad bíblica, la Biblia habla que Dios hizo la mujer a imagen y semejante, o sea, varón y hembra lo creó Dios, y eso lo podemos ver en Génesis 1:27 y también en Génesis 5:2. Y Cristo lo afirma en Mateo 19:4, cuando le habla sobre el divorcio, le están preguntando, él habla sobre la feminidad de la mujer. O sea, son roles que tiene la mujer que no tiene el hombre, pero no es que ninguno de los dos se cruzan, no se entrelazan, porque la mujer hace lo que tiene que hacer y el hombre lo que tiene que hacer. Esa es la feminidad que estamos hablando bíblica, porque nosotros como mujeres tenemos características que el hombre no tiene. Pero eso no quiere decir que Dios no somos, la palabra correcta sería, que para Dios somos importantes igual, tanto el hombre como la mujer. Tenemos el mismo valor. O sea, es en cualidad y todo, cantidad y todo, tenemos el valor que Dios nos da como mujer. Entonces quiere decir que desde el principio, desde el inicio, en la mente de Dios estuvo la mujer. No fue que a Dios se le ocurrió un día
crear al hombre y al otro día se le ocurrió crear a la mujer, sino que desde el inicio, desde la eternidad, Dios siempre nos ha tenido pendiente a nosotras como mujer, y lo vemos en los primeros capítulos de la Biblia, claro, Génesis. Así que qué bueno que podemos ver en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, esa feminidad. Entonces, Stephanie, la feminidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cómo ha venido evolucionando? Bueno, si vemos el Nuevo Testamento, cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dio cada uno su rol. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, en su capítulo 27 en adelante, que dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y creó hombre o sea, creó varón y varona. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús dice que la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, que cada quien cumple su función. Y también en el Antiguo Testamento se menciona donde dice que también el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y o sea, que cuando la mujer, o sea, anhela aplicarse, ¿no, verdad?, lo que es la palabra de Dios, su vida es totalmente transformada y modela a Cristo en todo el sentido. Entonces, volviendo y haciendo una parada en el sentido del Antiguo Testamento, ya vemos que en Génesis es mencionada la mujer y dice la Biblia, literalmente lo describe, que Dios mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo, así que le haré ayuda idónea, en hebreo, que significa exer. Entonces, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a crearle una ayuda idónea. Lo hace caer en un sueño profundo y bueno, escoge de una parte específica del cuerpo de la mujer, del hombre, para poder crear a la mujer. Fíjense que Dios no tomó parte de la cabeza, no tomó parte de los pies, sino que se dirige exclusivamente en el costal, ¿verdad?, en una de las costillas. ¿Y dónde está ese órgano? Bueno, está debajo del brazo. Por eso siempre nosotras las mujeres nos sentimos seguras cuando tenemos un hombre al lado, ese liderazgo masculino que Dios ha creado, y ese rol entonces que Dios nos ha dado de ser específicamente ayuda idónea. Entonces, lo que podemos ver en la palabra de Dios, cómo eso se va desarrollando a partir de que ya el hombre y la mujer pecan delante de Dios. ¿Cómo se va desarrollando entonces esa feminidad a nivel de la historia bíblica hasta la actualidad? Bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta el pecado. Cuando la mujer y el hombre pecan, son separados de las cosas de Dios. Y si lo traemos al tiempo donde estamos, ha hecho muchos cambios. O sea, al principio, como Jesús dijo, no era así. Cada quien se sometía. Pero en nuestra historia o en este momento no nos sometemos. O sea, ¿cómo así? Que la gente tiene la idea, la feminidad bíblica, no la aplican tanto porque el pecado también es algo que va en nosotros. O sea, ese es un problema que traemos. Pero cuando tú haces lo correcto, o sea, lo que es bíblico, nosotros como mujeres no somos una carga. Y tampoco, porque vamos a ver también cómo ha evolucionado la feminidad. O sea, estudiar, prepararse, todo eso es bueno. El problema es cuando lo hacemos divorciado de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios te creó y para qué? Cuando tú lo haces divorciado de todas esas cosas, entonces la feminidad viene a traer un problema a las mujeres ahora, porque lo que hay es una competitividad. Ya yo compito con el varón. Entonces surgiría la pregunta de algunas de nuestras oyentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que la Biblia se desarrolla en una cultura judía hebrea. Exacto. Y esa cultura pues tenía sus leyes, sus estatutos, donde la mujer, por ejemplo, no podía estudiar en las sinagogas o podía estudiar hasta cierta edad, o sea, para saber lo básico. Vamos a suponer la lectura, la escritura, pero llega un punto donde ya esas
mujeres, o esas jóvenes, tenían que quedarse a cumplir con los quehaceres de la casa. Ya estamos hablando ya de algo un poquito más adelante, más adelantado, más subdesarrollado, porque cuando Eva y Adán, no sé, la Biblia no lo dice si sabían leer o no sabían leer, pero vamos a suponer que no lo sabían porque todavía no manejaban ninguna de esas cosas. Entonces, muchas de nuestras oyentes quizás pudieran decir, no, en el Antiguo Testamento había un machismo, no se le daba esa importancia a la mujer que se le debía de dar. Eso es ahora en la actualidad que vemos que la mujer está tomando cierto auge. ¿Qué de cierto, qué de falso o verdad tiene esto que muchas de las mujeres de nuestra actualidad promulgan? Es que vemos que en el Antiguo Testamento vemos de muchas maneras Dios manifiesta cómo muchas mujeres se desarrollaron. Es decir, que Dios no opaca a la mujer. Vemos a una Ana que de forma oraba a Dios y Dios le contestó y fue madre y fue esposa, una esposa sumisa. Vemos a Débora, una mujer guerrera. Vemos a Esther, vemos a Ruth. Es decir, que Dios de muchas maneras manifiesta que la mujer podía cumplir su rol sin sobrepasar al hombre. El problema es cuando yo entiendo, no me doy mi valor y me sobrevaloro. Correcto. Vemos una sobrevaloración de las cosas. Entonces queremos igualarnos y como decía Ángela anteriormente, no somos iguales, cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su rol específico. Y Dios lo hizo, ¿para qué? Para que cada quien cumpliera su función. La mujer en el Antiguo Testamento, Dios la hizo. Dios creó a la mujer y en el Antiguo Testamento vemos que se desarrollaba de diferentes formas, pero el rol principal de la mujer era educar y formar a sus hijos. Ser esposa, ser madre, ser esposa. Y la mujer de Proverbio 31 vemos cómo de una forma se manifiesta esta elaboración de esta mujer que está pendiente a todas las cosas. Claro que sabemos que es una super mujer, pero vemos que es una mujer que conoce su tiempo, que sabe su lugar, que sabe dónde debe estar y que sus acciones hacen que en las puertas de la ciudad la llamen bienaventurada, que sus hijos la alaben, que su esposo la alaben, pero que también los ancianos de la ciudad vean las virtudes que esta mujer tiene. Es decir, que para que las virtudes sean vistas en mí, yo no tengo que sobrepasar al hombre. Simplemente debo ser mujer. Así es. Y algo que quería aportar ahí donde Katy está hablando, también hay que ver que no nos suscribimos a la mujer de Proverbio 31, sino exactamente a la palabra de Dios. Porque cada quien tiene características diferentes. Ahora, lo importante es que nos seamos sometidas o que nos dejemos llevar por la palabra. Porque lo que nos da valor es la palabra de Dios. O sea, cada quien tiene su rol en su casa, en su hogar, con su familia. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo pone la gente en balanza lo que es más importante? ¿Es más importante su familia? Porque ahora vemos esa evaluación que le hacen y es sobre puntos de que la mujer se debe... la mujer de la casa no se menciona. Se mencionan las mujeres, por ejemplo, doctora, psicóloga, y así sucesivamente, pero no le dan el valor a la mujer que se queda en casa, la subyugan por el simple hecho de que ella ha tomado su rol y está con su familia. Entonces es un desastre lo que estamos mirando, en vez de ser una edificación, porque es que lejos de Dios, eso y más. Así es. Eso es así, cuando la mujer se conforma a la imagen de Cristo y se ve la palabra de Dios como un espejo, simplemente cumple su función. Y es como Ángela decía, muchas veces las mujeres que se quedan en la casa lavando, limpiando, cocinando, atendiendo al esposo, criando a sus hijos y educándolo, muchas veces no son mencionadas o no se le da el halago o la honra que se merece esa mujer. Mira que, nosotras somos profesionales en diferentes áreas, o sea, que eso no se le, o sea, eso no es que sea un limitante. La mujer si tiene la oportunidad de estudiar, que lo haga y que se prepare, porque eso nos ayuda a nosotros a darle una mejor educación a nuestros hijos, a enfocar a nuestros hijos, a saber qué es lo que quieren en el mañana y también de una manera u otra nos educa bien como profesionales, como madre y lo demás. Y realmente a Dios no se le escapa nada, porque seguramente dijo, bueno,
En el siglo XXI va a haber un problema de feminidad. Déjame permitirle escribir al rey Salomón sobre la mujer virtuosa, ¿verdad? Para que más o menos ellas se miren en ese espejo y cómo uno puede alcanzar ese nivel de esa mujer. Sabemos, como decía Katy, que esa mujer cumplía con muchos roles que muchas veces a nosotras se nos escapa por el tiempo o por los muchos compromisos que tenemos. Dentro de la iglesia muchas veces cumplimos ministerio, cumplimos con diferentes posiciones, ¿no? ¿Verdad? Que nos permite el ministerio. Dentro de la casa también estudiamos, también trabajamos fuera de. Pero lo importante de esto es colocar cada cosa en orden de prioridad. ¿Qué va primero en mi vida? Que me imagino yo que lo primero que Dios puso en el Nuevo Testamento fue la familia. O sea, todo se puede hacer. Solamente tú tienes que conocer cuál es el orden de prioridad en tu vida. Así es. Entonces, creo que hemos llegado a un punto que creo que es el punto principal de toda esta temática de la feminidad, y es saber cuál es nuestra prioridad. Eso es lo primero. Y segundo, saber que la feminidad no es una imposición, no es algo que simplemente yo lo voy a llevar porque pertenezco a una comunidad religiosa y tengo que hacer resaltar eso, sino porque la feminidad primeramente lo vemos en la Biblia. Y si Dios lo ha colocado en la Biblia, lo ha colocado para nuestro beneficio. Entonces, una de las cosas que yo a veces como que me choca cuando escucho mujeres hablar, por ejemplo, del feminismo, el empoderamiento, es que dicen, no, la feminidad lo que viene a promulgar es sumisión, es esclavitud, es que no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar. Y lo que queremos entonces resaltar es que la verdad es que no. Cuando escuchamos ese tipo de cosas, tenemos que hacernos una conciencia, irnos a la palabra, la verdad de las Escrituras, de que Dios todo lo ha hecho bueno y lo ha hecho en beneficio de nosotras. Sin embargo, miren que ustedes todos han mencionado varios puntos que vemos hoy en día. Y qué bueno que, por ejemplo, Katy mencionó lo que es, y Stephanie, lo que es sobre la mujer virtuosa. ¡Wow! No quisiéramos nosotras ser como esa mujer virtuosa. Aspiramos. Pero es temporada, son temporadas que todas podemos lograr. Ahora bien, Ángela decía también algo importante. No todas vamos a alcanzar todo ni al mismo tiempo ni en la misma magnitud, porque independientemente cada una de nosotras y toda mujer que nos escucha es diferente y Dios le ha dado capacidades diferentes. Entonces lo que tenemos es que desarrollarnos en esa capacidad que Dios nos ha dado, sabiendo cuál es nuestra prioridad y que entonces nosotros lo vamos a hacer para Dios, porque es para la gloria de Dios que yo voy a desempeñar ese rol que Dios ha dispuesto desde el principio de la creación para cada una de nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esa feminidad bíblica? Ejemplo, yo soy una joven, estoy en la iglesia de hace mucho tiempo, quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios. Entonces, ¿cuáles pautas nosotras podríamos darle a esa generación que está subiendo y está subiendo con mucho bombardeo, pero que quieren agradar al Señor? ¿Cómo yo puedo ser y trabajar lo que es la feminidad bíblica en mi vida actualmente? Bueno, es que todo está en la palabra. Si vamos a 1 de Corintios, donde Pablo vuelve y le recalca que la casada se ocupará de las cosas de su marido, y la soltera se ocupará de las cosas del Señor. O sea, ahí todo está. Todo eso está en la palabra. Nosotros, para dar ejemplos a esas jóvenes que nos siguen, que son bombardeadas, debemos llevarlas a que conozcan la Biblia. Porque quien nos va a sustentar en todo este bombardeo y todas las cosas que estamos mirando y se escuchan, y que decimos, bueno, es que quizá yo no te puedo edificar porque yo no tengo el tiempo, yo soy muy ocupada, pero quizás tú tienes el tiempo. Todo está en la palabra. Es ir a la Biblia. La Biblia es nuestra regla, nuestro manual de fe y conducta, que debemos conocerlo para poder inspirar a otros. Porque este mundo trae una carga que nosotros no podemos llevar, porque lo que nos cargan como mujer. Pero la palabra siempre, Dios, la mente del Señor es
o lo que Dios ha provisto para nosotros es bueno, porque es que nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer, o sea, cosas que no nos tocan, que las cargamos y estamos bien cansadas, terminamos muertas al final y terminamos heridas, porque hacemos cosas que no debemos hacer, porque nos llevamos de un mundo egoísta, porque las personas hedonista. Y las personas somos egoístas, queremos hacer cosas que no nos tocan, pero al final Dios nos pone a nosotros a descansar. Nuestro rol al final es para enseñar a esas jóvenes que van subiendo, que no tienen un patrón, es la palabra de Dios. Porque si nosotros hacemos exacto lo que dice la palabra, vamos a ser personas descansadas, vamos a conocer nuestro tiempo y vamos a estar felices, porque lo más importante es que Dios a nosotros nos brinde ese descanso. La palabra de Dios es eficaz y es viva. Y saber que hemos cumplido con nuestro trabajo. Yo creo que eso nos da una satisfacción enorme. Tú sabes que cuando nosotros cumplimos nuestra función, de alguna manera, nuestro espíritu se siente satisfecho. Dios hizo a cada persona puso una asignación en cada persona, y cuando esa persona cumple su asignación se siente bien, se siente pleno. Entonces Ángela decía de la sobrecarga que la mujer está viviendo en este tiempo, una sobrecarga de que ha querido tomar mucha posición del hombre que no le corresponde, pero el Señor nos dice a nosotros en su palabra, por eso es tan importante la palabra de Dios, porque es que el Señor en su palabra nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, cuando yo me guío a través de la palabra, yo simplemente voy a cumplir mi rol. No me voy a sentir mal, no me voy a sentir menos, no me voy a sentir más. Simplemente me voy a sentir plena porque voy a hacer lo que me corresponde, ni más ni menos. Y eso es importante. ¿Usted sabe por qué? Porque en el mundo donde estamos viviendo es que lo que tú haces me afecta. Lo que hace Stephanie me afecta. ¿Por qué? Porque yo quiero más. Y nosotros tenemos esa parte caída porque somos pecadoras. Pero cuando yo voy a la palabra me hace descansar. Y aunque el mundo se esté derrumbando, yo estoy segura. Porque estoy donde debo estar. Y cuando nosotros estamos donde debemos estar y hacemos lo que debemos hacer, nos sentimos bien y en paz. Y el mundo pasa y sus deseos, como dice la palabra, y su vanidad. Pero lo que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así es. O sea, eso estamos llamados nosotros, a darle paz a aquellos que no la tienen. ¿Y cómo? Con la palabra. Es que lo único que nos hace cambiar es la palabra de Dios. Así es. Lo único que nos hace mejores personas es la palabra de Dios. Y lo único que nos hace llevar la palabra a otro es nosotros conocer esa palabra para traerle descanso a otro. Y exhortamos a las jóvenes de ahora, que están cargadas, que no tienen rumbo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarle. Ahora, ¿te quieres tú dejar ayudar? Esa es otra pregunta. Porque hay gente que se la saben demasiado. El problema de nosotros también en estos últimos tiempos es que sabemos demasiado. Y somos muchas veces necias, o necios si es varón, de no llevarnos guiar. Pero siempre Dios tiene un manual para dejarnos guiar. Y siempre alguien sabe más que yo. Y de algún proceso que usted ha vivido me puede enseñar a mí. Y los procesos son buenos, yo siempre lo digo, porque nos edifican. Así es. Y si usted cae en su proceso, tiene a alguien, porque alguien siempre nos da la mano. Pero eso también lo depende. Vemos en Tito. Eso también depende mucho, Ángela, discúlpame. La generación yo creo que ha influido mucho. La generación en la que vivimos. Porque, por ejemplo, en muchas de nosotras, en nuestra generación, nos llevábamos mucho de lo que nos decían esas mujeres más sabias. Pero hoy en día entonces tenemos siempre esa disyuntiva precisamente. La Biblia dice en Timoteo que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vemos porque estamos viviendo tiempos finales y tiempos difíciles. Y peligrosos. Y una generación, la generación Z, porque y como dice la Biblia, tiempos peligrosos. O sea, si hablemos de los tiempos, vamos a la Biblia. Él lo dice en Timoteo, tiempos que hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos. Pero más que hombres también se refiere a la mujer. Exacto, porque y a la sociedad que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, si queremos conocer qué está pasando, la Biblia está ahí. No pasa de moda y su palabra siempre nos va a edificar. Debemos arraigarnos a la palabra en los tiempos que vamos a vivir y en lo que estamos viviendo y en lo que se nos viene encima. Yo exhorto realmente a nosotras y a las mujeres y a otras, y a la sociedad,
a que debemos volver a la palabra de Dios? Mire, cada generación trae como su propia carga, su propia, vamos a decir, su propia filosofía. Por ejemplo, mire, por ejemplo, o sea, me refiero a que ahora las jóvenes se preocupan más en prepararse, en que antes de buscar una familia, mucha juventud que se enfoca más en los estudios, en quererse prepararse para cuando tengan los hijos. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo pasa. El tiempo Y nos pasa. vamos poniendo viejos. Bueno, obviamente, Obviamente. algún día. Entonces, la misma Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, la carga que ustedes mencionaban, no la hemos puesto nosotras mismas. Porque nosotras mismas tenemos guerras mentales. O sea, decimos, wow, pero yo quiero hacer esto, yo quiero ganar dinero. ¿Cómo yo puedo hacer para ganar dinero? O quiero salir, para ganar dinero tengo que salir a trabajar. Gracias a Dios que se ha hablado mucho ahora el emprendedurismo, que ahora las mujeres podemos trabajar desde casa. Exactamente. Podemos trabajar desde casa y ganarnos nuestro dinero, y con eso, de una manera u otra, colaboramos en el hogar. Y a veces nosotros nos empeñamos tanto en la sociedad, ¿no? Que yo necesito tener un carro, que yo necesito tener mi casa, que yo necesito, que no es malo. O sea, debemos de aspirar siempre a tener una buena vida, ¿verdad que sí? Claro está, sin quitar los principios bíblicos, esperar el tiempo de Dios. Cada cosa tiene su tiempo. Sí. Entonces, esa misma carga no la hemos puesto nosotras mismas. Nosotras mismas es que no hemos llegado hasta ahí. Y de una manera u otra, la feminidad no es malo. Lo que pasa es que el enemigo, siempre, su trabajo es como de divorciar, distorsionar todas las cosas que Dios hace. Todas las cosas. Y vemos eso desde el principio, que cuando Adán, o sea, como a Eva, de una manera u otra, que hizo, ¿no? ¿Verdad? Desobedeció a Dios. Queriendo hacer haciendo las cosas que no le correspondía como mujer. Y fíjense que el enemigo no ha cambiado su estrategia en ese sentido, porque la misma estrategia que él utilizó con Eva es la misma estrategia que utiliza con nosotras en este tiempo. ¿Qué él le dijo Satanás a Eva? Si tú pruebas este fruto, tú vas a ser como Dios. Sí. Y hoy ¿qué nos dice? No, si lo hacemos así, como todo el mundo lo está haciendo, entonces tú vas a llegar a otro nivel. Uh-huh. Tú vas a estar en otra cúspide. Tú vas a salir de la esclavitud. Tú vas a salir de la rutina. Tú vas a ser importante. Entonces, no ha cambiado la estrategia. Ha sido lo mismo. Eso es verdad. En ese sentido, entonces, joven que nos escucha, la feminidad no es solamente para las casadas. La feminidad aplica para la niña, la adolescente, la joven, la casada, la soltera, la anciana, porque al final todas entramos en el mismo género de mujer. Eso así es. De femenina. Así es. Entonces, chicas, Stephanie hablaba algo muy importante, y es que ella hablaba del tema de las profesiones en este tiempo. Y hablaba también del emprendedurismo y también lo de ser ama de casa. Y me llama mucho la atención porque hoy en día, a pesar de todas las revoluciones que han habido, muchas mujeres no cristianas, ojo, han decidido o emprender desde casa para poder atender a sus hijos. Porque se han dado cuenta que al final todo su esfuerzo que hacen de salir hacia afuera para obtener cierto nivel económico ha hecho que la familia se haya ido a un declive. Entonces muchas mujeres han despertado, vuelvo y repito, mujeres no cristianas, al sentido de yo tengo que volver a invertir ese tiempo porque mis hijos van a crecer, eso es una etapa, mañana yo puedo volver a salir e insertarme nuevamente en el mercado laboral. Entonces, Dios está haciendo cosas buenas. Eso es así y nos alegramos en esa parte, porque pero me da un poco de tristeza en otra,
cuando veo que en la iglesia hay mujeres que no han entendido esta parte, que no han entendido la parte de qué es lo más importante. Stephanie decía de que uno tiene metas, uno tiene sueños, uno quiere lograr cosas, pero que cuando uno tiene esas metas y uno tiene esos sueños, uno debe de poner en una balanza qué es lo más importante. O sea, ¿a costa de qué yo voy a lograr tal cosa? Bueno, yo quiero comprarme un ejemplo, un apartamento, vamos a comprarme un apartamento, vamos a trabajar mucho, me pongo de acuerdo con mi esposo, trabajamos hora extra, no vemos los niños porque cuando nos vamos están durmiendo y cuando llegamos están durmiendo también. Como en una ocasión cuando una de mis hijas comenzó a caminar, mi esposo nunca vio cuando ella caminó. O sea, cuando él se dio cuenta que ella caminó, ya ella corría. Porque cuando él se iba, ella estaba dormida. Y cuando él llegaba también. Entonces, esa experiencia, él siempre la dice, que él no vivió esa experiencia con nuestra hija. Entonces, ¿a costa de qué yo voy a lograr las cosas? ¿A costa de que yo quiero comprar una casa? ¿A costa de que yo quiero comprar un apartamento? ¿A costa de que mi familia se pierda? Wow. Entonces ahí es donde yo debo de tratar de tener ese equilibrio y de saber qué es prioridad y qué es lo primero. Cuando yo veo, y me gusta la parte de que mujeres no creyentes han entendido esta parte, porque si la sociedad en este tiempo vemos que ha ido en declive, es porque la familia ha ido en declive, es porque ha habido una distorsión de los roles, es porque ha habido una distorsión de lo que es primero, de lo que es más importante. Yo voy a trabajar para comprarle buenos juguetes a mis hijos, para comprarle buena ropa, pero como yo decía cuando niña, yo tenía buena ropa, yo tenía buenos juguetes, pero yo decía, yo quiero a mi madre. Yo cambiaría todo esto porque mi madre esté conmigo. Entonces, al final, ¿qué es lo más importante? Que los padres estén presentes. Si el varón, que es el proveedor, que Dios lo hizo como proveedor, no puede estar todo el tiempo, pero la mujer debe estar presente en la vida del niño para que no haya tanta distorsión en la sociedad. Así es. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de adultos, no verdad? Que dicen, wow, mi mamá me lo dio todo económicamente, pero cuánto me gustaría que mi mamá hubiese estado conmigo. O sea, son testimonios que uno lo palpa. Pero ¿qué pasa, Katy? Que hay mujeres que dicen, ay, mira, no hay nada más agotador que estar en casa, atendiendo a los muchachos, lavando, fregando, haciendo lo que hacer y ama de casa. Y aparte de que ese trabajo que tú haces detrás, vamos a decir, de cámara, ¿no, verdad? Nadie lo valora, ni lo honra, ni se le da premio. Ahora, cuando tú eres profesional y tú te das buena en tu área, eso sí se alaba. Volvemos y repetimos, no estamos en contra de las profesiones. O sea, nosotras también somos mujeres preparadas que estudiamos para la gloria y honra del Señor. Pero yo no quiero eso, Katy. Yo lo que quiero es que a mí se me dé un renombre, la doctora Encarnación. Nadie ve cuando yo me acuesto a las 12 de la noche recogiendo la casa, fregándole, preparando el desayuno a mi hijo para que se vaya para la escuela, peinándola. Nadie ve el detrás de cámara, nada más ven la muchachita linda que sale por ahí, nada más ven el esposo bien planchadito que sale a trabajar, ¿no, verdad? Y con su lunch que uno le prepara. Cuando va a la casa, que ve la casa decorada y bien limpia, ordenada, que también eso cuesta, es un esfuerzo. O sea, es un trabajo. Que no sea remunerado es otra cosa, o que no sea honrado, que no sea mencionado, pero sí se hace. Entonces, por eso es que la mujer muchas veces opta por mejor salir de la casa. Te voy a, Stephanie, a responder esa pregunta. Y voy a ir a Proverbios 31. Dice Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, que en la puerta la alaban sus hijos y la alaba su marido. O sea, de cierta manera es un sembrar. Cuando aunque no se vea, aunque tal vez no veamos los resultados físicos monetarios, en el momento debemos entender que lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos y lo que nosotros sembramos en nuestros esposos se va a ver al final. Porque
al final, en nuestra sociedad, estamos viendo Los los resultados Es de así. hogares disfuncionales. Así es. Entonces, así mismo, si nosotras hacemos lo que debemos hacer, lo que Dios nos pide que hagamos solamente, ni más ni menos, vamos a ver el resultado. No lo vamos a ver tal vez cuando los niños estén pequeños, pero lo vamos a ver cuando estén grandes. De alguna manera vamos a ver lo que hemos formado. Hemos formado hombres de bien. Hemos formado mujeres de bien que amen a Dios, que honren a Dios, que sean personas de bien en la sociedad. Esa es la recompensa. Porque mire, yo te le voy a decir una cosa. No hay mayor recompensa para una madre que sentarse en una mecedora en paz. Así Eso es así. Mira, Porque tú tener hijos y tener hijos con problemas, tú no comes bien, tú no duermes bien. Pero que tú te puedas sentar en paz en una mecedora, eso no tiene precio. mira, otra cosa es que realmente se ven los frutos cuando tú te sientas a criar, a dedicarte a tu familia. Realmente se ven los frutos. Porque no es lo mismo que cuando tú te sientas, vamos a suponer, a alfabetizar a tu hijo. Por ejemplo, en educación, es como un triángulo. Está primero la familia, está los padres, o sea, está primero los padres, perdón, está el niño y luego está el maestro. El maestro solamente es una guía. Pero cuando esos tres roles se unen a la educación de tu hijo, o sea, son niños excelentes en las escuelas. ¿Me entiendes? O Se sea, ven que los resultados, se ven se los ven. resultados. No es lo mismo de un niño que tiene que acotarse tarde, esperar al papá para que lo ayude. No rinde igual. Eso es así. O muchas veces estoy muy cansada para poner, que tú tienes una tarea, pero ya el niño se está cayendo del sueño para hacer la tarea. O sea, no se rinde igual. Así es. No es lo mismo. Esos frutos se ven desde que los niños están pequeños. O sea, que es importante siempre. Y es lo que tú decías. La gran mayoría de las personas que están muriendo, que son jóvenes. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene eso? Es desde la familia, desde la niñez, la crianza. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y con dolor en mi corazón lo digo, muchos hogares disfuncionales, muchos hogares separados y muchos problemas que pasan a nuestro alrededor que muchas veces nosotros no le damos la importancia que debemos de darle. Y todo tiene una raíz. Específicamente todo lo que vemos en la sociedad, el problema como lo que es el feminismo, el machismo, la delincuencia, la violencia y todo eso, lo vemos precisamente porque en el hogar se comienza a forjar todos esos problemas. Así Es es. así. Fíjense que llega el hogar, comienza a llegar un tiempo de escasez quizás en el hogar porque hay temporadas. Sí. Todos Sí. vivimos, todos en los hogares vivimos una temporada. Y los que tienen dinero, que son millonarios, que son importantes, que se suicidan, tú preguntas, pero ¿y por qué Sí. fulana ¿Cómo se llegó a eso? suicidó Tienen todo. si lo tenía todo? Sí. Pero al final queda un vacío en el corazón. Entonces, todo es una raíz de un comienzo de todo que empieza en el hogar. No quiero sujetarme a una temporada difícil. No quiero simplemente sentirme una servidora en mi hogar, sino que lo que quiero es que me sirvan a mí. O yo lo que quiero es ser importante también. Un momentito, Ángela. Quiero ser importante también. Entonces, todo ese tipo de situaciones, entonces ese pecado va corriendo en nuestro corazón y todo eso se va reflejando entonces en las sociedades. Ahora sí, Ángela. Lo que pasa es que ahorita tocamos un punto que volvemos a tocarlo. Eso, cuando va pasando, hay pautas que se van dando. Y tú, si no estás pendiente, no te das cuenta. Y por eso muchos hogares se hunden. Porque cuando vienen a despertar, ¿pero qué pasó? Había señales, pero no te detuviste. Así es. No tenías el tiempo para hacerlo, no podías hacerlo. Y surgen muchas cosas en esos problemas de hogares, porque todo tiene un punto. Algo comenzó. O sea, tú te diste Claro. cuenta dónde está el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos porque necesitamos sentarnos. Esto, si no nos sentamos, no vamos a sacar, no hay resultados. Así es. Todo tiene un punto. Entonces nosotros muchas veces no lo vemos porque estamos en tantas cosas. Bueno, las que tienen hijos y esposos
No, y hasta sin hijos, y hasta sin hijos, y sin esposos, hay Claro. muchísimas No, pero que te quiero cosas. decir con esos problemas de hogares, porque hay, o sea, si estamos mirando la sociedad en la que estamos ahora, Pero es Fíjate, Ángela, porque yo te digo que también incluso las que no son casadas, porque nosotras tenemos que reconocer en cuanto al término de mujer, que Sí. nosotras como madre también hemos influenciado en que la generación esté así. ¿Por qué? Precisamente porque nuestras generaciones anteriores que estaban cumpliendo con su rol, Ujú. se cansaron y se agotaron tanto que al momento de criar su nueva generación, sus hijas, entonces comienzan a decirle, mira, estudia, prepárate para que no sea una come comida, para que tú no ¿De tengas que verdad? aguantarle Para que no te nada sometan al esos hombre, hombres. para que un hombre no tenga, tú no tengas que depender de una cuchara que el hombre Sí. te dé, tú tienes que prepararte. Entonces, todas nosotras fuimos culpables. Sí. Así es. Nosotras fuimos las que comenzamos a fomentar eso en nuestra nueva Que lo veíamos generación. como un buen consejo. Exactamente, lo veíamos Los como un padres buen lo daban consejo. como buenos Sí, consejos, sí, porque sí. una vez en la escuela bíblica de jóvenes que yo la imparto, una joven me salió con eso. Mi papá me dijo que yo no puedo hacer una come comida, que yo me tengo que preparar. O sea, yo le dije, pero, o sea, ¿cuál es la idea? La idea es que te prepares porque es bueno, pero no porque tú vas a hacer una come comida. Pero tú puedes ser profesional y ser una come comida, porque Claro. en este país que vivimos, Pero es que muchas se pone somos como que la profesionales y no come comida está tenemos mal. los recursos. Entonces, Y yo le decía, es que no, es que tú te debes preparar, no por eso. Es por lo que te tienes que preparar porque es tiempo, todo tiene su tiempo. Y es tiempo de tú estar preparándote porque tú no sabes dónde Dios te va a llevar porque aquí el Q es Cristo, el centro aquí Sí, es Cristo. sí. Y es para la gloria de Cristo, no es por los resultados que tú vas a obtener. Si Dios te quiere abrir puertas, la va a abrir. Eso Lo es así. importante es que te prepare con el pensamiento que todo lo que tú vas a hacer va a honrar a Dios y es para su gloria. amén. Lo que pasa es que, señora, a veces, miren, ay Dios mío, a veces uno se prepara, aparentemente tiene un buen currículo, ¿verdad que sí? Ujú. Y todo lo demás, porque uno lo hace a veces con sus propias fuerzas. Déjame prepararme para cuando cosas. Pero ¿y si Dios te cierra la puerta? Así es. Pero que Y nosotros tú hacemos tiras por cuña. aquí, tiras por allá y Ujú. nada, señores. Lamentablemente. Entonces todo depende Nos ha del pasado. Señor. Pero otra cosa también, Stephanie, gracias Experiencia por ese propia. punto. Pero muchas veces nosotros, Dios cierra puertas y nosotros forzamos. Sí. Así Y es. cuando forzamos nos va mal. Ujú. Así es. Porque es que, señores, es que cuando, decía Katy ahorita, una palabra importante, cuando tú haces lo para lo cual Dios te ha preparado, tu corazón es feliz. De hecho, cuando tú terminas un proceso y lo pasaste, tú te sientes bien. Eso. Porque, o sea, el proceso son buenos, siempre lo voy a decir. Tú te sientes feliz al final. Porque si en ti no hay amargura, si lo que tú, el proceso que tú pasaste, viste a Dios de una manera increíble y viste que pudiste levantarte y que, oye, si me pasó a mí, te va a pasar a ti. Es como vemos las cosas. A veces forzamos tanto. Dios la cerró la puerta, no la voy a abrir, pero yo toco tanto Y nos y enojamos. no vemos el cue del asunto, el propósito detrás de, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme en este tiempo? Me detengo, que no nos queremos detener, es que corremos con el mundo, Señor. queremos competir con él. Y la iglesia no compite. Nosotros, señores, pero nosotros no podemos enseñarle muchas cosas al mundo en este tiempo, porque a veces estamos peores que ellos. Uf. Claro, Sí. en cosas, no vamos a decir que la iglesia no, pero quiere competir y nosotros no podemos competir. En términos culturales, en términos Exactamente. culturales. Porque la iglesia es la iglesia y Dios siempre va a tratar con la iglesia. De hecho, el mundo está parado por la iglesia. Si la iglesia entendiera eso, somos diferentes y ganáramos más a otros. Porque ¿qué es lo que yo hago? Lo que pasa es, mira, es muy difícil. No es difícil, tampoco es imposible obedecer a Dios, pero es difícil, señores, aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando Dios cierra esa puerta y nosotros tratamos de abrirla, Dios no nos lo hace de que por hacer una maldad. Al contrario, Dios lo hace para protegernos, para cuidarnos. Porque es que el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestros hijos, tiene cuidado de nuestra familia. Y muchas veces Dios te cierra esa... Mira, Dios hasta me está hablando. Dios no cierra esa puerta. Dios no El cierra Señor esa está haciendo cosas puerta. maravillosas. Dios no cierra esa puerta, es para cuidarnos, porque es que el Señor tiene cuidado de nosotros.
Y en Sí. una ocasión me encontraba yo en una dificultad bastante apretada, vamos a decirlo así. Y el Señor me puso a ver hasta los pajaritos. Mira qué plumaje tiene ese pajarito. Mira, ese pajarito cena, se desayuna y come. Y no voy a tener yo cuidado de ti. ¿Qué te ha faltado? Gloria a Dios. ¿Qué te falta? Sí. eso ¿Qué es nos has faltado? O sea, Dios nos suple. Salimos fortalecidas. Así Es así. Así es. Exactamente. Es que a Dios no se le escapa nada. Y en su momento Dios hará su obra. Lo que hay que confiar, estar enfocado en Él, buscarle y esperar pacientemente en Él. Y recordemos que somos mujeres. Suena Señor. fácil, Se pero nos ha no es dado fácil. la mejor parte. Yo creo que sí. Yo me siento bien de ser mujer. Oh, también pero me yo siento me bien. siento feliz. Y de hacer Tú lo que debo sabes, Oh, hacer. pero- tú lo mejor. sabes que mientras Stephanie hablaba, yo me recordaba de una vecina que yo tenía, que ella, había una que tenía una buena posición económica y había otra que no era muy buena en la posición económica. La que tenía la buena posición económica tenía ciertas libertades para comprar ciertas cosas. Entonces, la del frente quería correr con ella, Ay, ay, pero no la iba a alcanzar. nunca. Porque Y va a terminar cansada. la diferencia agotada. era demasiada. Ay, Entonces, Dios mío. la que quería correr con esa vecina iba forzada, muy forzada. Entonces, ¿qué nosotros vemos? La iglesia no puede correr con el mundo. La iglesia no puede correr con el mundo porque el mundo te impone, te tira en bandeja de plata su posición. Ahora tú decides si la tomas. Tú decides si la tomas, tú decides si eres diferente, tú decides si quieres seguir a Cristo. Porque el problema es que nosotros muchas veces vemos más bonitas las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y vemos más bonito las cosas del mundo que obedecer y agradar al Señor. Y ahorita se hablaba del sujetarse, de que muchas veces se distorsiona lo que es sujetarse al hombre y de lo que es ser una mujer sumisa. Y ese sujetarse que dice la palabra es una sumisión voluntaria, como Cristo se sujetó. Se entregó para morir por nuestros pecados. O sea, de cierta manera, ese sujetarse es rendirse. Yo me sujeto a mi Señor. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? A veces Dios nos golpea, los procesos nos golpean fuertemente porque no entendemos. Al final decimos, Señor, ya, estoy rendida. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y Terminamos entonces, cansadas. y solo entonces, cuando nosotras hacemos eso, Dios hace lo que tiene que hacer. Y el que experimenta esta parte, hay una película que se llama En busca de la felicidad. Y hay una parte cuando a él lo llaman para ya pertenecer a la bolsa de valores, que él sale a la calle, mucha gente caminando. Y lo que él sintió en ese momento, él dijo, esto se llama felicidad. Porque el hombre había pasado tanto trabajo y sabía que iba a ganar buen dinero. Y entonces él manifestó la felicidad en ese momento. Pues yo te puedo decir a ti que la felicidad se siente cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Exacto. Cuando yo me rindo a Dios y digo, wow, Señor, haz lo que quieras, desbarátame, hazme de nuevo, haz lo que tú quieras, hazlo, Señor. A lo primero. Y cuando Dios comienza a trabajar, sentimos esa palabra que se llama felicidad. Sí, Amén. y esta parte, Katy, cuando dice, Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero a veces nosotros somos demasiado golpeados para entender esa parte. Dios siempre quiere llevarnos por buen camino, pero nosotros no entendemos. Y le hacemos a Dios coger lucha, porque es que nosotros no encajamos. No, al contrario, lo que cogemos lucha somos nosotros, porque Dios no coge Mire. lucha. Mira, nosotros comenzamos ahí y a forzar y a hacer y qué sé yo qué y a batir Dios ahí. Stephanie, Dios te Tranquila. espera, pero tú sabes, esa es la parte de no que Dios, porque estamos poniendo a un Dios humano, que no es así. En la parte Sí, que lo hacemos no. coger lucha es cuando tú no entiendes que Dios lo que te quiere hacer es bendecirte, porque todo lo que Claro. Dios hace es para bendecirnos. Pero nosotros nos enfocamos en que no, Señor. Y muchas veces, claro, vamos a botar lágrimas de sangre, porque al final se va a ver, el tiempo va a declarar. Eso es así. Bien, las horas corren, así que no quisiéramos irnos de aquí entonces sin puntualizar la parte de cuál es nuestro rol. Entonces, al final de todo lo que hemos hablado el día de hoy,
pudiéramos concluir en que nuestro rol es, ¿cuál es nuestro rol según la Biblia? Específicamente, Ser mujer. ser mujer. Ser mujer, ser una mujer piadosa. Sí, y esas virtudes que dice la Biblia, porque mucha gente, y Primera de Pedro tiene una frase, debí anotarla, pero tiene una frase donde dice que nosotros muchas veces nos preocupamos por lo que es fuera. Por la apariencia. Sí, Y pues. no es valorizamos lo que tenemos dentro. Y él llama valorizar las cosas, tanto de afuera, pero la más importante, lo de adentro. Ser una mujer piadosa, una mujer ayuda idónea. Usted es una ayuda idónea. Así es. Usted no tiene que ser más de ahí. Hacer el rol que le corresponde, haga lo que exactamente usted le Ser madre, corresponde. ser esposa. Madre, esposa, Ser hija. ser hermana. jóvenes, Ser si es una amiga. joven, Ser ayudar amiga. a otra. ¿En qué problema tú estás? Cuenta conmigo, o sea, tú te puedes apoyar en mí. ¿Podemos decir eso? Mentorear a Mentorear a otras. Aprender para ayudar a otras. Porque el problema es que podamos estar ahí para ayudar a otros. Tener misericordia como Dios la tuvo con nosotros. otros. Así es. Es lo mismo que decía entonces Betsy Gómez en uno de sus blogs, que ella decía que la ayuda idónea no es solamente nosotras como casadas, servir es ser ayuda idónea. Exacto. Eso es así. Stephanie, Es que la ¿concluirías? feminidad no pone a un lado las escrituras. Al contrario, te hace modelarla a ella. En todo ese sentido. Eso es así. Así es. Señores, ha sido un tema muy, muy interesante que, wow, sí, tan amplio y tanta tela por donde cortar que nos tomaríamos muchísimo tiempo. Sin embargo, yo entiendo que hemos hablado los puntos más importantes de lo que es la feminidad y lo que es también la feminidad bíblica. Saber cuál es nuestro rol al que Dios nos ha llamado como mujeres. Que no fue una casualidad, sino que Dios tiene un propósito con nosotras en ese rol de mujer. Y como decía nuestra hermana Katy también, nos ayuda y nos beneficia. Al final Dios lo que quiere es nuestro bien. Y como Él ha establecido los estatutos, nos ha dado nuestros roles que van a hacer que haya un equilibrio en el hogar, un equilibrio en nuestras iglesias, un equilibrio en la sociedad y que nos va a beneficiar incluso a nosotras mismas. Y para mí un placer siempre compartir con estas mujeres que Dios ha llamado en sus diferentes ministerios, madres, jóvenes, maestras, líderes en sus iglesias, profesionales en sus áreas, emprendedoras también. Así que no estamos hablando, no son cualquier cosa que estamos hablando de que porque desconocemos, no. Nosotras conocemos, hemos estado en tu posición, nos hemos sentido cansadas, nos hemos sentido agotadas, hemos incluso en nuestro pensamiento dicho muchas veces, wow, ¿por qué yo nací mujer? Por todas las cargas y por todas las situaciones. Sin embargo, queremos concluir esta noche diciéndote que Dios nos ha dado ese valor y que lo más importante es poder glorificar a Dios y mañana nosotros poder sentir la felicidad de que cumplimos con lo que Dios quería que nosotros hiciéramos en nuestra estadía en este mundo y en esta tierra. Así que, queridas oyentes, muchas gracias por sintonizarnos y esperando que también nos pueda sintonizar cada viernes a las 8 de la noche en su programa Mujeres Arraigadas.